que es arquitecta, es italiana, pero está a mitad de tiempo entre Italia y acá la Argentina. Se acaba de doctorar, así que estamos hablando con alguien de grueso calibre. Es investigadora también del grupo, tiene bastante experiencia acá en Argentina, así que podemos aprovechar de su doble mirada, ¿no? Europea y latinoamericana. Trabaja mucho en temas de asentamientos informales y es como un especialista también en todo el tema de migración y territorio. Una particularidad que tiene Francesca es que hace investigación-acción, ¿no? Hace mucha investigación, pero muy vinculado con el mundo de las políticas públicas, por eso creemos que es muy pertinente para el PAPUR, ¿no? Para el programa. Una nota de color, diría, es, ustedes saben que los invitamos siempre al conversatorio del jueves, ¿no? El jueves próximo no vamos a dar la clase habitualmente, sino que los invitamos a que puedan participar del conversatorio, y la clase que iba a dar el ingeniero Restrepo la pasamos al 24 para no discontinuar mucho la propia agenda. Francesca está, no solo, como saben, el conversatorio está centrado en qué medida la nueva agenda urbana puede garantizar el derecho a la vivienda adecuada, ¿no? Entonces, un poco nosotros pensamos que ese conversatorio es muy útil para reemplazar la clase de vivienda, que es la clase del 24. Pero Francesca es uno de los expositores porque ella ha hecho una investigación donde ha hecho un relevamiento de documentos y también ha entrevistado a personas, funcionarios públicos, funcionarios internacionales, sobre el tema de la nueva agenda urbana, que hemos hablado en algunos de los módulos, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que ella es una de las personas donde ha interpelado la nueva agenda urbana, y en la reunión del jueves, la idea es que pueda tener un diálogo con el director regional de ONU Habitat, presentando estas evidencias respecto de en cuánto ha incidido la nueva agenda urbana en la Argentina, pero un poco buscamos la proyección en América Latina, con respecto a cambios sustantivos, ¿no? Y a mí me parece, como para cerrar el comentario, que es muy valioso esta mirada de ella de qué pasa en Europa, qué pasa en América Latina, y en cuánto nos ayuda o nos perjudica tener marcos regulatorios ambiciosos, ¿no? Si uno lee la nueva agenda urbana, se entusiasma con todo lo que podría suceder, pero también puede generar, como en algún sector de los profesionales ocurre, algún tipo de irritación, ¿no? Al final, ¿para qué queremos marcos regulatorios tan ambiciosos si después no los podemos cumplir? O si después no nos ayuda a su cumplimiento. Entonces, me parece, le hago la pequeña propaganda, ¿no? Que aprovechenla. Hoy, la clase de hoy va a estar dedicada más al área de su expertise, que es todo el tema demográfico, el tema migratorio inclusive. Nosotros tenemos un curso que algunos, creo que ustedes lo están tomando aparte, que está centrado en la cuestión migratoria. Entonces, sin más presentaciones, te cedo la palabra a Francesca para que lleves adelante la clase. Gracias. Muchas gracias, Fernando, siempre generoso, obviamente. Les comparto la presentación de hoy. Avísenme si... A ver. Avísenme si se ve bien. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ponelo en modo presentación para que sea más grande, porque está un poco chiquita. Claro, ahí tengo un problema, que es que si lo pongo en modo presentación, no puedo ver mis apuntes. Ah, ok, déjalo entonces. No sé, así como lo ven mejor, más ahí grande. Está mucho mejor, sí. Ok, buenísimo. Bueno, a ver, esta primera clase, o sea, esta clase de hoy está enfocada básicamente sobre dos temáticas. La clase se titula Aspectos significativos de la población, con lo cual, digamos, es una clase más bien dedicada al estudio de la demografía y de sus componentes y de los aspectos que nos interpelan como urbanistas
a la hora de armar un diagnóstico y entender, digamos, cuáles son los aspectos con los cuales trabajamos como urbanistas. Y por otro lado, digamos, la segunda parte de la clase se va a enfocar más bien sobre la cuestión de las migraciones y su relación estricta, sobre todo en Argentina, pero en América Latina en general, con el fenómeno de la expansión urbana y de la proliferación de los asentamientos informales. Si quieren, digamos, podemos tener una primera parte de clase, después una pequeña pausa con preguntas y después podemos ver la segunda parte de la clase, dependiendo de cómo están, cómo se sienten. Digamos, la primera parte de clase, como dije, está relacionada a la población, entonces a la demografía. La demografía, así como dice la etimología, que digamos es demógrafos, entonces pueblo y grafía, pueblo y trazo, es la ciencia que estudia estadísticamente la población humana. ¿Qué cosa de la población humana? Su dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales. Los componentes que hacen, digamos, de la demografía son 3, que vamos a verlo después en específico: la fecundidad, la mortalidad y la migración. Entonces, a la hora de estudiar la población, es importante entender tanto la cuestión de la fecundidad, o sea, de cuánta población nace, la mortalidad, cuánta parte de población muere y cómo esta población se mueve en el espacio, o sea, la migración, que puede ser la inmigración o la inmigración. La inmigración es cuando la población se mueve de su país natal, y la inmigración es cuando, en cambio, entra a su país, o sea, es la parte, digamos, de ingreso. La variedad de las combinaciones de los varios fenómenos, la fecundidad, la mortalidad y la migración, son interdependientes entre sí, y la velocidad, las modificaciones de la población son, digamos, lo que concierne al estudio de la demografía. Los componentes básicos, espérate, que ahí cambio de slide. Bueno, entonces, como les decía, hay una definición de Naciones Unidas de demografía como ciencia cuyo objeto es el estudio de las poblaciones humanas y que trata de dimensión, estructura, evolución y características generales. Entonces, no es nada más que el estudio de la dimensión de la población, y en particular se centra en 5 aspectos de la población humana: el tamaño, la distribución, la composición, la dinámica y los determinantes y consecuencias socioeconómicas del cambio poblacional. Como les decía, estos componentes básicos hay que desagregarlos. Entonces, cuando hablamos de tamaño, no hablamos nada más que del número de personas que viven en un lugar en un determinado momento. Cuando hablamos de distribución, nos referimos a la forma en que esa población se dispersa en diferentes lugares del espacio geográfico. Cuando hablamos de su composición, aludimos, digamos, a, sobre todo, sexo, edad. Hay otras características demográficas, y ahí es donde los demógrafos están en desacuerdo, pero, digamos, el sexo y la edad son características adscriptas de las personas, o sea, características con las cuales las personas nacen. En cambio, hay otros aspectos de la demografía, como la pertenencia étnica, la ascendencia, la religión, la nacionalidad, el nivel educativo, que se definen, en cambio, características adquiridas en relación a la composición. Nos interesa después la dinámica demográfica, o sea, cómo longitudinalmente cambian los nacimientos, la muerte, las migraciones, y entonces, digamos, estas son un poco las características que nos interesan a la hora de estudiar población. En relación con lo que concierne a la estructura por edad y sexo de la población, como dijimos, esas características se definen como características adscritas a las personas. La composición por edad y sexo de una población es el reflejo de procesos demográficos más amplios, que son los componentes migratorios, los componentes demográficos, fecundidad, mortalidad y migración, y la evolución de numerosos fenómenos que está relacionado con la edad y con el sexo.
esta estructura poblacional de edad y de sexo se puede medir con tres digamos, modalidades, de las cuales voy a concentrarme solo en una, que es la más importante y que es la que seguramente habrán visto muchas veces, que es la pirámide poblacional. La pirámide poblacional es un histograma que facilita el análisis de la estructura poblacionaria según edad y según sexo. En el eje de las abscisas se inscribe la proporción de personas, o sea, la cantidad de personas, y expresada en porcentaje, y en las ordenadas los grupos de edades. Y entonces se diferencian los hombres del cuadrante izquierdo y las mujeres del cuadrante derecho. Y entonces, de esta forma, la población se representa mediante superficies, porque a cada segmento, o sea, a cada cuadradito que ven ahí, rectangulito que ven ahí, le corresponde un segmento etario. Hay distintos tipos de pirámides y acá en este, no sé si están viendo mi puntor, pero digamos, hay pirámides de tipo expansiva, de tipo constrictiva, de tipo estacionaria. Entonces ahí les pregunto, ¿cómo piensan que es la pirámide argentina, por ejemplo? ¿Qué tipo? O sea, les dejo o sea, antes de la pregunta les explico una cosa. En la base corresponde a la población de edad hasta los 24 años de edad. La cúspide o el vértice, en cambio, es la población mayor de 65 años. Y los bordes son las edades intermedias. Hay una cosa interesante acá, que es que si miramos a las pirámides poblacionales de Europa, de algún país europeo y algún país africano, por ejemplo, vamos a ver que son muy distintas. ¿Por qué para ustedes? ¿Cuál es la razón de esta diferencia entre pirámides en Europa, en Italia, por ejemplo, o en Argentina? Siéntanse libres de responder, si no quieren, si no, lo cuento yo. ¿En Europa hay mayor edad? Claro, en Europa hay mayor edad y no hay natalidad, con lo cual la pirámide tiende a parecerse más a la estacionaria. En cambio, la pirámide expansiva es cuando hay, digamos, mayor natalidad, y entonces eso se balancea con la mortalidad. Perfecto. Entonces, pasamos ahora a ver cuáles son los componentes demográficos. Como dijimos, la población de un país o área geográfica crece o disminuye a través de la interacción de tres componentes: fecundidad, mortalidad y migración. Estos, digamos, actúan como variables inmediatas que determinan los cambios demográficos. Y afectan a todos los aspectos de estudio de demografía, porque afectan al volumen, afectan a la estructura, afectan a la distribución geográfica. Por fecundidad se entiende el peso e impacto de la reproducción humana sobre la población. La mortalidad, en cambio, hace referencia a tal influencia sobre el hecho biológico de la muerte, y la migración hace referencia al desplazamiento territorial de las personas, que también determina cambios demográficos. Cuando hablamos de estos componentes demográficos, estos componentes se miden, y se miden mirando al nivel, a las tendencias y a la estructura. El nivel hace referencia a la intensidad del fenómeno, la tendencia habla de su comportamiento histórico, y la estructura a los diferenciales para la distinta categoría de alguna variable, de la mortalidad por edad, de la fecundidad por nivel de instrucción, de la migración por clase social. Hacia ahí se cruzan las variables. La mortalidad. A ver, veamos el primer elemento. La mortalidad es importante, o sea, medir la mortalidad es importante porque es un evento demográfico a partir del cual se elaboran, digamos, a partir de las defunciones se elaboran las estadísticas de mortalidad. Y estas cumplen un papel destacado en diversas áreas relacionadas con el bienestar de las poblaciones. ¿Por qué? Porque su rol es clave para la formulación de políticas de planificación de salud pública, por ejemplo. Lo vimos durante la pandemia, ¿no? Que había
la medición de la cantidad de muertos por día, el conocimiento del perfil de la mortalidad, en especial de las causas de muerte, es indispensable para orientar acciones dirigidas a mejorar las condiciones de salud de la población y combatir enfermedades que causan defunciones. La información sobre la muerte es importante para asegurar el buen funcionamiento de la vigilancia epidemiológica, como vimos durante la pandemia del COVID, y el conocimiento del nivel de mortalidad y su comportamiento según edad y sexo es imprescindible para estudiar su incidencia, la dinámica y el crecimiento de la población. El segundo componente que vemos es el componente de la fecundidad, que es uno de los componentes demográficos que estudia la reproducción intergeneracional, o sea, la manifestación de la capacidad de la especie de crear nuevos efectivos, así se llaman, poblacionales. La fertilidad, entonces, es la potencialidad de dicha reproducción. Es decir, que en último término hace referencia a una condición predisponente para la reproducción. Los cambios de fecundidad tienen una influencia directa en la estructura etaria de la población. Así, el descenso lleva a un paulatino envejecimiento demográfico debido a la menor proporción de jóvenes en la población. Por otro lado, el incremento, en cambio, modifica esta, digamos, condición, ¿no? Es por eso que la pirámide poblacional italiana, por ejemplo, al no tener nueva población, porque la fecundidad es baja, tiene una población más vieja en proporción, ¿no? ¿Cómo se estudia, cómo se mide la población, la fecundidad? A través de las estadísticas vitales, los censos y las encuestas. Por último, el tercer componente demográfico es aquello de la migración, que después veremos en detalle en la segunda parte de la presentación. Entonces, junto a nacimientos y muertes, la migración es el tercer componente para comprender el cambio de tamaño y estructura de población en un determinado territorio. Las migraciones no solo inciden en el aumento o disminución del stock poblacional, o sea, la cantidad total de población, sino además que producen efectos indirectos sobre el stock futuro, al modificar la estructura por edad y sexo en los territorios de origen y destino. Entonces, la llegada o partida de una población de edad fértil puede aumentar o disminuir el potencial reproductivo actual e incide sobre el potencial reproductivo futuro. Entonces, es por eso que la medición y análisis de la migración son fundamentales para la preparación y estimaciones de la población en un país, ¿no? Y en varias circunstancias la migración suele ser un componente importante, como dijimos, en el cambio poblacional de un determinado territorio. Hay muchos problemas en medir la migración, acá no voy a ahondar en eso, pero primero el problema es con la definición de quién es un migrante. Porque la migración se define por el traslado de residencia de un lugar de origen a un lugar de destino, que implica un cruce de un límite geográfico, o sea, el cruce de un límite administrativo. Es esta la definición de migración. Pero hay muchas problemáticas en medir la migración, sobre todo, y eso lo vimos en una clase hace poco de migraciones, porque hay muchos migrantes irregulares, por ejemplo. Entonces, ¿cómo haces para medir esa migración? Después, en la última parte de la clase, vemos cómo, a través de cuáles fuentes de datos se mide la población. Digamos, por último, me gustaría, digamos, hablar, antes de hablar de la fuente de datos, de la operación de la proyección poblacional. La proyección poblacional es una estima de cómo va a cambiar la población en el futuro. Por ejemplo, en el caso de Argentina, al no haberse publicado todavía el censo 2020, que se tenía que hacer en 2020, se hizo recién, hace poco, no tenemos datos recientes sobre la población, porque el último dato que tenemos es aquello del 2010. Entonces, para poder medir, para hacer políticas públicas, necesitamos esa posibilidad de proyectar la población a una cierta data hacia el presente. Y en proyectar esta población
se van a utilizar estas 3 categorías que les presenté hasta ahora, o sea, aquella de la mortalidad, de la fecundidad y de la migración, ¿no? Porque nos dan la posibilidad de entender cómo ha cambiado la población. Entonces, la elaboración de la proyección poblacional es una tarea muy compleja, que se realiza a través de un análisis exhaustivo que permite considerar una vasta consideración de cantidad de información, que proviene, como les decía, de censos anteriores, pero no solo, también de registros vitales o de estimaciones de migración interna e internacional. En el caso de Argentina, por ejemplo, se hizo hace poco una proyección poblacional partiendo del censo 2010 y utilizando un programa que se llama RUPEX, que fue desarrollado en Estados Unidos, y se hizo entonces una proyección a partir del 1 julio del 2010, surgida de una evaluación demográfica realizada, aplicando un método de los componentes. Entonces, este método le permitió de proyectar cada una de las variables de mortalidad, fecundidad y migración al día de hoy. Si quieren, después en detalle puedo contarle cómo se desarrolló, con qué tipo de cálculo se desarrolló la proyección poblacional. Pero les puedo decir, por ejemplo, que el cálculo que se utilizó de base fue tomar la población del 2001, sumarle el nacimiento de periodo intercensal, sumarle las defunciones de periodo intercensal, sumarle la cantidad de inmigrantes de periodo intercensal y menos la cantidad de emigrantes de periodo intercensal. Entonces, con esa fórmula se logró hacer una proyección poblacional. Hay, obviamente, como les decía antes, otras características que hacen al ser humano, digamos, que no son solo la edad y el sexo, y que son aquellas características que se definen como adquiridas. Por ejemplo, una de ellas es el nivel socioeconómico. Entonces, ¿cómo se mide el nivel socioeconómico, no? Nos tocó como urbanistas seguramente hacer un análisis socioeconómico de una población o de un cierto territorio en un determinado momento. Esta operación se hace a través de la operacionalización de variables, construyendo una batería de indicadores. Pero a la vez, cuando no se dispone de mucho tiempo y por otro lado no tenemos datos necesarios para construir una batería de indicadores, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de las villas, asentamientos, muchas veces lo que pasa es que no hay datos, hay que construirlos los datos. Entonces, cuando hay situaciones así, lo que se hace es que se utilizan proxies. O sea, por ejemplo, numerosos estudios demuestran que el rendimiento de la población en el sistema de educación formal se encuentra muy relacionado con el entorno socioeconómico. O sea, el entorno socioeconómico constituye un buen predictor de rendimiento escolar y viceversa. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un proxy basado en el nivel educativo de la población, de los jefes y jefas de hogar. Entonces, se utiliza el dato del nivel de educación a través de como su variable con los cuales está construida, primario completo, primario incompleto, secundario incompleto, etc. Y se hacen, por ejemplo, mapas donde se muestra que donde se muestra el porcentaje de población con universitario completo. ¿Qué podemos observar en este mapa que estoy mostrando, por ejemplo? Que en el AMBA, en lo que es el AMBA, en la mancha urbana del área metropolitana de Buenos Aires, a más se sale, digamos, del centro y de lo que es Cava y se va hacia las periferias extremas, y menos hay, menos es el nivel educativo. Y esto coincide es un proxy del nivel socioeconómico también. O sea, si miramos el mapa del nivel socioeconómico, nos va a dar más o menos los mismos colores. Por último, digamos, en relación a esta primera parte, me gustaría analizar un segundo la cuestión de la fuente de datos. O sea, cuando estamos haciendo un análisis poblacional, podemos recurrir a varios datos que son producidos por las agencias, como en el caso de Argentina,
el INDEC, en el caso de Italia el ISTAT, o sea, cada país tiene una agencia que se ocupa de la recopilación de datos poblacionales. Hay, digamos, y estos datos son insumo básico para el desarrollo del conocimiento poblacional. Son censos, encuestas y registros. Son conteos, entonces, de los eventos que modifican la cantidad de población sobre un territorio. La herramienta para obtener la población, o sea, el stock, es principalmente el censo poblacional, como instrumento que nos permite determinar las altas y bajas ocurridas a lo largo del tiempo de nacimiento de funciones e inmigración. Hay una distinción entre lo que son los registros de eventos y lo que son las enumeraciones. Por ejemplo, el censo poblacional y las encuestas demográficas son enumeraciones. En cambio, los registros continuos o los datos administrativos son registros de eventos en el momento en los que ocurren. Veamos en detalle cada una de estas tres fuentes de datos demográficos. Entonces, los registros y las estadísticas vitales, ¿qué son? Son sistemas estadísticos en donde, digamos, tenemos datos de lo que se llama estadísticas continuas. O sea, las estadísticas vitales, por ejemplo, son fuentes de datos esenciales para entender cuánta población nace. Y esto nos permite tener un registro continuo de la población. En cambio, el censo poblacional, que es la fuente fundamental de datos demográfico estadístico, las Naciones Unidas lo define como conjunto de operaciones en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar y divulgar datos demográficos, económicos y sociales relativos a los habitantes de un país. Entonces, el censo de población es una operación estadística simultánea de gran magnitud de un país que nos permite entender la cantidad de población en un determinado momento. ¿Cuáles son las características principales de un censo? Primero, que la información es secreta, o sea, los datos desagregados son de manejo confidencial, es decir, no se publican los nombres de las personas, sino que es una información secreta, confidencial. Por otro lado, es un auspicio oficial, o sea, es auspiciada y ejecutada por un gobierno nacional con la cooperación de autoridades provinciales y municipales. Por otro, se hace en un territorio definido, o sea, las operaciones de censo se refieren a una específica área territorial definida con precisión, ¿no? Y la definición del territorio de los censos son muy complejas. Por ejemplo, en Argentina tenemos el caso de Bernaski, que definió los territorios de los radiocensales. Después, la universalidad. El empadronamiento debe incluir a todos los miembros, idealmente, de la población objeto del censo. La simultaneidad, o sea, hay un momento censal, hay un día en el cual se realiza el censo. ¿Qué es otra importante del censo? Que el individuo es la unidad básica de observación, ¿no? El censo supone reunir datos separados sobre cada persona mediante un empadronamiento directo. Por otro lado, la penúltima característica de los censos es la periodicidad. Se hacen cada 10 años, recomendándose que los años terminen en 0, bueno, como en el caso del 2020, que no fue en Argentina. Y bueno, y después el importante del censo es que se publiquen los datos, que se divulguen. Por último, las encuestas son otra fuente de datos demográficos. La distinción entre una encuesta y un censo está dada básicamente por el alcance del relevamiento. Mientras que el censo significa un operativo nacional completo de una población, una encuesta implica un sondeo de un conjunto de hogares seleccionados en una determinada área. Entonces, lo que se llama un muestreo, ¿no? Un muestreo donde se define con una serie de criterios
cuáles van a ser las personas a entrevistar. No entrevistar, a censar, digamos, de alguna forma. Pasaría a la segunda parte de la presentación, donde vamos a hablar más específicamente de la migración, pero me gustaría saber si tienen comentarios o preguntas o reflexiones sobre esta cuestión relacionada a la población y a la demografía más en general. Si no, sigo. Sí. No, a ver, por ejemplo, la migración temporal, vamos a llamarlo así, digamos, una característica del interior del país, por diferentes motivos, ¿tiene o se la puede considerar o no al momento de planificar? Eso por un lado. Y por otro, en la formulita para calcular la población, digamos, cuando se hace la migración interna, digamos, en una provincia, por ejemplo, la migración no queda registrada como cuando ingresas a un país. Ahí, digamos, ¿cómo se consideraría para calcular, digamos, el movimiento poblacional entre ciudades, digamos, que se da mucho también, o sea, del campo a la ciudad, digamos, o de una ciudad chica a una ciudad grande? Claro. No sé si me entiende. Sí, o sea, entendí la pregunta. Ahí pasa que, o sea, según entiendo, el censo argentino tiene una falla, digamos, de alguna forma, porque no pregunta el año de llegada al país, me parece. Entonces es muy difícil reconstruir cuándo esa persona... Yo, por ejemplo, tengo una amiga que estudia cuestiones de educación relacionada con las migraciones en Argentina y, por ejemplo, ella al no saber el año de llegada al país no puede entender si si hay diferencia entre un migrante o un no migrante en su nivel educativo, por ejemplo. Pero no sabría contestarte, no sé si alguien del grupo sabe, no sabría contestarte sobre la pregunta que me hiciste. Si querés, decime de nuevo, digamos, el cálculo... A ver, o sea, para calcular, digamos, la fórmula que dijiste vos que sumaba la natalidad más sí. Llegaba a un factor que es el de migración, o sea, cuántas personas han migrado, que quedan, supongo que quedan registradas de país a país, pero en una provincia, digamos, cuando uno analiza una ciudad, puedes tener, digamos, todos los datos menos el dato de la migración, porque justamente no hay registro de cuando una persona o un grupo familiar se traslada de una ciudad a otra. Claro. Sí, igualmente yo esa fórmula que les conté es de proyección poblacional, o sea, es la fórmula que permite hacer una proyección de la población. Pero sí, en el caso de las migraciones es muy complejo el manejo de la información y seguramente a nivel municipal haya... o sea, todo lo que no está en el censo, que es un poco lo que quería mostrarle antes de esas fuentes, todo lo que no está en el censo tiene que ser una encuesta. O sea, la encuesta, de alguna forma, es una forma de crear datos cuando el censo no nos está brindando ese dato. Y entonces la encuesta funciona por muestreo, o sea, se selecciona un grupo y un determinado territorio, y ahí... Entonces, lo ideal sería que al no tener datos se generen a través de encuestas. Bien. Sí, eso sería como lo ideal. Bien, sí, bien. Si me permitís, Francesca, solo con ánimo de complementar, ¿no? Hay tres cosas que me gustaría remarcar. Uno, como bien indicó Francesca, el censo es el dato oficial, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un plan de ordenamiento territorial, generalmente usa el censo. Ahora, como el censo es cada 10 años y es probable que el código o el plan o lo que sea lo haces entre medio, no te puedes basar solo en el censo. Generalmente se actualiza con una serie
de fórmulas con las encuestas permanentes de hogares, ¿no? Ahora, la encuesta permanente de hogares, como ustedes saben, tiene la limitación que solamente mide los aglomerados urbanos de más de no me acuerdo cuántos habitantes y deja por fuera las localidades o las ciudades inclusive pequeñas, ¿no? Entonces, esto hace que muchas veces la actualización de datos, sobre todo con propósitos de política pública, como es un código de ordenamiento, un plan estratégico, lo que quieran, tenga una dimensión muy jorobada que es la demográfica, ¿no? De ahí la importancia de esta clase. Ahora, ¿cómo se suele actualizar en la práctica, por lo menos en Argentina, y creo que los que estamos somos toda Argentina, porque en otros países se hace distinto, es el tema del padrón electoral, ¿no? El padrón electoral, si bien no tiene el rigor de un censo en términos demográficos y demás, tiene el rigor de que el padrón te está indicando cuánta gente está registrada en un lugar para poder votar y que ese rigor hace que vos calcules un poco tu volumen demográfico y toda esta cuenta que Francesca estaba explicando en función de algún elemento que tenga validez legal. Esto es así en la Argentina. En otros países latinoamericanos no siguen esta pauta, sino que de alguna manera lo que suele hacer la estadística, la oficina, lo que sería el INDEC nuestro, la oficina de estadística, por ejemplo en Colombia y demás, si me permiten la expresión, dibuja los números, ¿no? Entonces dice, bueno, en estas regiones hace todo un cálculo de proyección y demás, no usa la base del padrón electoral porque se les arman unos líos, sobre todo en países que son centralistas, ¿no? Ahora, para ser muy sincero también, un gran problema que tiene la Argentina es que justamente como tiene periodos muy largos, intercensales, y la encuesta permanente de hogares no cubre a todo, como que es una frazada muy corta, termina dándole un valor al padrón electoral cuando en realidad el padrón electoral tiene un uso político. Por ejemplo, muchas localidades para ser municipio tienen que tener 2.000 habitantes como mínimo, ¿sí? Entonces, muchos municipios a lo mejor hasta tienen más de 2.000 habitantes y sin embargo no son reconocidos como municipios porque el padrón electoral sigue manteniendo un status quo de los números anteriores, no está actualizado, ¿no? Y de ahí yo rescato un poco lo que está contando y lo que va a contar ahora Francesca en términos de la importancia de lo migratorio, ¿no? Porque muchas veces se ve, bueno, estos temas migratorios son un tema de especialistas y son un tema de que realmente nadie sabe. Esto no es así. Esto hace que cuando nosotros entendemos cuestiones migratorias, no estamos hablando solamente de la migración internacional, estamos hablando también de la dinámica demográfica propia del país. Por ejemplo, Estados Unidos es un país de altísima migración interna, ¿no? Y que esto tiene consecuencias y con ciclos de rotación muy cortos, ¿no? A veces son 2 años la duración de un contrato. En la Argentina, sin llegar a esa dinámica, también tenemos circuitos migratorios entre regiones y entre provincias muy importantes que nos cambia y nos condiciona totalmente nuestras bases de datos. Entonces, la realidad es que muchas veces para planificar utilizamos datos que son bastante fuera de la realidad, que nos da dinámicas de proyección de población, dinámicas de previsión de territorios que no tienen nada que ver con la realidad. Y esto se nota muchísimo en el crecimiento de los asentamientos informales, que es un poco lo que también Francesca decía. Al carecer de datos, se empieza a especular, ¿no? Y ahí quería también remarcar otras fuentes que no son oficiales, pero sin embargo empiezan a encuadrarse dentro de la oficialidad, es, por ejemplo, todo lo que son los registros nacionales de barrios populares que han escuchado en las clases anteriores de Andrés, que si bien no tiene el rigor demográfico, empieza a ordenar en términos de asentamientos, en términos de población y territorio, ¿no? Entonces, fíjense que el dato puntual demográfico puede estar condicionado por distintas formas de capturarlo como tal, ¿no? Paro acá y te devuelvo la palabra. Sí, sí. No, está buenísimo. Gracias, Fernando. No sé si alguien más quiere hacer preguntas o comentarios o reflexiones. No, yo solo comentar que nosotros acá en Comodoro no sé realmente bien de cómo sacan los datos, pero sé que el municipio
por barrios va haciendo registros del movimiento de género. Entonces, más o menos tenemos una idea porque tenemos mucha migración del propio país y algunos que vienen de afuera, pero bueno, de afuera es como decía José Luis, es fácil determinarlo porque está en la entrada al país. Ahora, desde otras provincias, como que van apareciendo y tenemos datos que son bastante certeros, que obviamente no los usamos porque es como decías vos, Fernando, no son lo que queda como registro oficial, porque no están en el censo, pero sí tenemos datos más actualizados. Claro, sí, yo les quería decir que les pasé también un manual de demografía que hizo la CEPAL como bibliografía, no para que lo lean todo, porque es larguísimo, pero tiene un apartado final que está muy interesante porque está pensado para agencias que armen después censos y explica muy bien toda la parte de cómo se mide la migración interna e internacional. Entonces, por ahí les puedo decir exactamente las páginas, porque es un manual de CEPAL pensado para América Latina y tiene toda una parte muy interesante de esa medición. Por otro lado, cuando estamos buscando datos de migración, obviamente hay que recurrir a otras fuentes. O sea, sí o sí hay que recurrir a los manuales, a los World Reports de OIM, a los reportes de OIM que publican la población emigrada e inmigrada en Argentina. Entonces después se lo podemos compartir también el World Report, el report más reciente de OIM, que tiene la población de cada país. Pero digo, hay muchas otras fuentes de datos, más allá del censo y de la EPH, de la encuesta permanente de hogares, a la que como urbanistas, arquitectos, podemos recurrir. Bueno, si quieren, paso a la segunda parte. Dale, entonces, esta segunda parte no está tanto relacionada con los datos, sino que está relacionada con la cuestión de cómo las migraciones internas e internacionales inciden en los fenómenos de expansión urbana y de proliferación de asentamientos informales. Y una última parte de esta segunda sección de la clase está más bien abocada a la cuestión de cuáles son acciones, buenas prácticas desarrolladas en América Latina que se pueden tomar como referencia para aplicar en Argentina, por ejemplo, al ser nosotros todos de Argentina. Por ejemplo, para que también entiendan, para esta segunda parte, yo utilicé fuentes de OIM porque no tenía fuentes actualizadas de Argentina. Pero bueno, entonces, en los últimos años, América Latina y el Caribe se han visto afectadas por flujo migratorio promovido a consecuencia de factores económicos, crisis política, violencia, desastres, entre otros. Y en este contexto, las ciudades de destino son profundamente impactadas, tanto en su infraestructura como su capacidad para proveer servicios sociales y básicos, y la escala y la velocidad del fenómeno de flujos de personas desafía globalmente la idea de ciudad, ¿no? El mundo se caracteriza hoy para ser cada vez más urbano, sobre todo a causa de estos desplazamientos de número creciente de personas hacia las ciudades. Según ONU Habitat, en 2016, 1.000 millones de personas en el mundo son migrantes, de la cual la cuarta parte se desplaza internacionalmente y las 3/4 partes restantes del mundo interno, de modo interno, o sea, interno al país, ¿no? Su propio país. Los países de la OCDE, por ejemplo, experimentaron un aumento de recepción de migrantes internacionales de un 11% acumulativo desde el 2003. Y se prevé, con proyecciones poblacionales, que habrá un aumento de número de migrantes internacionales que superará los 250 millones.
Entonces, digamos, ¿por qué nos interesa como urbanistas, como especialistas en ciudades, este tema de la migración? Porque las ciudades son profundos atractores de migración. Están viviendo una época de intensificación migratoria que impacta profundamente en su desarrollo y crecimiento. Los migrantes son atraídos principalmente por las ciudades y especialmente por las grandes ciudades. En efecto, un 20% de los migrantes se concentra hoy en 20 de las urbes más grandes del mundo. Estos flujos, según datos de este documento que también les compartí como bibliografía, que es Inmigrando, un documento al que también Fernando participó, que es un documento muy interesante porque nos da un poco el panorama de las migraciones latinoamericanas y de su profundo impacto en las ciudades. Entonces, ¿por qué la migración es interesante e importante para quien estudia ciudades? Porque los flujos migratorios llegan a las ciudades demandando, muchas veces de manera imprevista, como bien sabrán los que viven en las zonas del norte de Argentina, de manera imprevista, requieren respuestas rápidas que estresan la infraestructura y ponen a prueba la robustez de las ciudades para prestar servicios urbanos de manera efectiva. Los entornos urbanos se enfrentan cada vez más presiones de movimiento de personas, incremento en la frecuencia, también por desastres naturales, ¿no? Más allá de las cuestiones más relacionadas con las crisis económicas. Y justamente ahora lo que vamos a ver es un poco cuáles son los motores y los factores que generan la migración, digamos. Algunos países dependen casi completamente de trabajadores migrantes, sobre todo en industria como la construcción, el comercio, la industria hotelera. Uno de los principales motores, entonces, de la migración aspiracional es la búsqueda de mejores oportunidades laborales por parte de personas migrantes que se mueven en geografías más prósperas. La mayoría de las migraciones, ahora no tengo los datos, pero la mayoría de las migraciones son conectadas con esta migración aspiracional. Después viene la migración forzada, ¿no? Que parecería ser otro factor particularmente importante en la configuración de flujos migratorios, sobre todo en América Latina, como vimos, ¿no? Esta foto es del caso de venezolanos que se están moviendo en la frontera para llegar a Colombia. Un fenómeno preocupante de la migración forzada son ciertos patrones emergentes como la vulnerabilidad del migrante, el aumento de cantidad de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Y estas migraciones forzadas estresan profundamente los servicios de la ciudad de destino y no permiten planificar de manera adecuada una prestación eficiente. Por otro lado están las migraciones por conflicto y violencia. Esto en el caso de América Latina se configura sobre todo en el Centroamérica, o se configuró históricamente en Centroamérica, o en el caso de la emigración durante las dictaduras, ¿no? En el caso latinoamericano siempre. Y por último, un fenómeno menor, pero no menor, digo, pero y seguramente muy preocupante, es la migración por desastres naturales y cambios climáticos. La cantidad de personas que solo en 2015 se convirtieron en migrantes por desastres fue 19,2 millones de personas que emigraron de 113 países, o sea, el 10 veces la cantidad de migrantes por conflicto político, o sea, un número ya importante. Bueno, entonces, en relación a las migraciones en las ciudades, América Latina y el Caribe son, en términos generales, una región más expulsora que receptora de población. Las personas que dejan la región son 2,1% de sus habitantes, mientras la persona inmigrante, o sea, las personas que entran al país, como yo, por ejemplo, que soy italiana y vine a vivir a Argentina, son el 1,2
1% del total. Ni la migración ni la emigración están distribuidas homogéneamente en distintos países de la región. Los migrantes de América Latina tienden a migrar sobre todo en Estados Unidos, ultraocéano, sobre todo en Europa, en particular en España e Italia, y en Japón. Y por otro lado, si queremos mirar un poco al fenómeno de la migración en América Latina, lo podemos hacer a través de lo que se llaman subsistemas migratorios, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de los desplazamientos son migraciones intrarregionales, en el caso latinoamericano. Los países que son los mayores 6 receptores de población emigrante son Argentina, Venezuela, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. Esto así muestra esta infografía traída del libro de Report Inmigrando. ¿Cuál es el impacto entonces de las migraciones en las ciudades de América Latina y el Caribe? Un poco el propósito de esta segunda parte de clase es crear una conciencia sobre la planificación de cómo se puede, digamos, responder a la urbanización rápida, a la migración, al desplazamiento, a través de una mejora de los derechos y la protección de los migrantes y refugiados. Sin planificar, o sea, sin la planificación de la migración y el desplazamiento, los planes urbanos de las ciudades carecen de los enfoques prácticos necesarios para hacer frente a los desafíos que enfrentan quienes, sobre todo los municipios, sobre todo a nivel local, ¿no? Entonces resulta necesario desarrollar un marco de acción que permita fortalecer a las ciudades de destino y en este sentido no solo mitigar los costos de un flujo no planificado, sino también generar las condiciones para que la movilidad regional sea digna y productiva, y esto se hace a través de, por eso, un enfoque de derecho. Es por eso que me interesa presentarles el instrumento de la brújula de la planificación urbana que se aplicó, digamos, específicamente al caso de los migrantes. Ahí seguramente Mariela y Fernando pueden contar más sobre el caso de la aplicación de la brújula en Luján. Yo les cuento un poco así el instrumento como un modelo a replicar en los territorios donde están trabajando, pero digamos la brújula consiste en un cuestionario de preguntas y respuestas ponderadas que se realiza de forma individual o colectiva entre vecinos que quieran mejorar su hábitat. Y lo que hace es proporcionar un diagrama síntesis que tiene forma de rombo que representa el nivel de cumplimiento de derechos humanos y tiene en su eje superior el nivel de organización social y en el eje inferior el nivel de obras públicas en proceso de construcción y regulaciones aplicadas en el eje horizontal. Y esta metodología lo que hace es facilitar una discusión mucho más expedita y orientada a la resolución de problemas específicos, ¿no? Y esta brújula fue, digamos, como instrumento aplicada en aquellos territorios donde se observa una alta concentración de migrantes, tanto internos como internacionales, que migran por distintas razones, que son las que hemos visto, los motores, y aplica esta metodología a la cuestión específica de la migración, porque mucha población migrante, sobre todo en Argentina, tiende a instalarse en barrios populares, en asentamientos periféricos, por muchas razones, pero seguramente eso tiene que ver con una incapacidad del mercado formal de recibir esta población. Entonces la brújula, en este sentido, se puede decir que es un instrumento innovador y disruptivo de la planificación urbana que nos permite medir con este cuestionario, con este rombo, el cumplimiento de los derechos y de ahí tomar medidas un poco expedita para la resolución. Otro instrumento, y ese también se lo comparto, todavía no se lo pasé a Fernanda, es el toolkit de OIM, elaborado junto con la Unión Europea y Naciones Unidas,
que es un instrumento que plantea 10 pasos, uno de los cuales, el primero, es un diagnóstico rápido, o sea, proporcionar rápidamente un análisis de la población migrante a través de todos los instrumentos que les fui comentando antes, ¿no? La segunda herramienta es un análisis de situación, o sea, recoger la información que permiten mejorar la relación entre migración y desarrollo urbano. El tercero es una lista de comprobación de políticas, o sea, explorar un poco el entorno de gobernanza en relación a las migraciones y el desarrollo urbano en un contexto determinado. El cuarto es un análisis de las partes interesadas, porque a la hora de hablar de migraciones seguramente tenemos que entender cuáles son los actores involucrados. Un quinto es el análisis del problema, donde se desenmarcan los obstáculos o los, así dichos, cuellos de botella desde la perspectiva migratoria. La sexta herramienta es un análisis de riesgo, que destaca los posibles riesgos relacionados con la migración para intervenir y mitigar esos riesgos. Después, hacer un banco de indicadores, sobre todo utilizando y alineándose con los objetivos del desarrollo sostenible, que pueden adaptarse a esa intervención, y después hacer un diseño de proyecto que nos permita, digamos, intervenir. Estas no son aplicadas, son solo guías de cómo se debería armar un diagnóstico. En el caso de Luján, quizás después, Fernando y Mariela nos pueden contar un poco más de cómo fue esa aplicación del instrumento. Les paso a contar, para terminar, digamos, un poquito esta clase, aquello que tiene que ver con buenas prácticas desarrolladas en América Latina en relación a la cuestión migratoria. Y la cuestión migratoria relacionada sobre todo con las ciudades y con el hábitat en particular. Entonces, un modelo, puede definirse modelo, es el caso de Brasil, de São Paulo, que desarrolló una política municipal para población inmigrante. Entonces, en el marco de la articulación de una política de vivienda, se promulga una ley que se llama Política Municipal para la Población Inmigrante, que establece objetivos, principios y directrices y acciones prioritarias, y crea un Consejo Municipal de Inmigrante. Es la primera ley del país que establece pauta para una política de inmigración a nivel municipal. Entonces, lo que hace es crear un Consejo Municipal de Inmigrante, el CMI, que se establece por ley como un órgano asesor, que se compone de 32 concejales que representan al poder público y a la sociedad civil, cuyo objetivo es participar en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de una política municipal para la población inmigrante. O sea, estamos hablando de incluir en la toma de decisiones 32 concejales migrantes que, obviamente, al serlo, conocen muy bien la trayectoria migratoria, ¿no? de un migrante en un país. En este sentido, la política de São Paulo consistió también además de este consejo municipal, consistió además en una articulación de diferentes programas de diferentes esferas. Por ejemplo, ellos en Brasil tienen el programa Minha Casa Minha Vida, y lo que se hizo fue aplicar este programa a la población migrante específicamente, como un canal preferencial. Y entonces tienen, además de esta aplicación del Minha Casa Minha Vida, también tienen alquiler social, que ofrece unidades accesibles para población migrante, el programa Pode Entrar, que se centra en la creación de mecanismos de incentivo para la construcción de unidades populares de vivienda, y el programa Auxilio Vivienda, que otorga un beneficio financiero al ingreso familiar, pero todo esto está relacionado con la población migrante específicamente. El segundo caso es el caso de Chile, que consistió en una adecuación normativa para el acceso de la población migrante a los programas de vivienda y de arriendo,
básicamente a través de este programa se hicieron una serie de modificaciones a la ley en el ámbito de la vivienda. En particular, se elimina la existencia de certificar la antigüedad de 5 años de permanencia definitiva para acceder a los programas de vivienda. Se reemplazó un requisito de permanencia definitiva por la existencia de células de identidad nacional para extranjeros, eso en el caso de quienes no tenían el DNI, y se elaboraron resoluciones que establecen la prestación de servicios de asistencia técnica, jurídica y social para los programas de vivienda sin deuda y programa de habitabilidad rural. Entonces, todas esas modificaciones de ley permitieron, digamos, la incorporación legal de la población migrante a las políticas de vivienda. Por último, digamos, el subsidio para vivienda para población retornada y desplazada, que, bueno, esto tiene que ver más con el caso de Colombia, que lo aplicó para un doble flujo migratorio, tanto aquello interno, desplazado por conflictos armados, tanto por el flujo migratorio venezolano. Entonces, porque Colombia se vio muy afectada por la migración venezolana en los últimos años, ¿no? Entonces, muchos de estos hogares han llegado a habitar en asentamientos precarios en la periferia de las ciudades o a vivir en alquiler en habitaciones en zonas centrales. Entonces, ante esta situación, el gobierno colombiano decide enfrentar la situación de manera diferenciada. Para garantizar el derecho a la vivienda digna para todos los colombianos, se priorizan los hogares víctimas de desplazamiento forzado en los programas de vivienda gratuita del gobierno nacional e incluye un subsidio de arrendamiento para población desplazada. En cambio, ante la migración externa, la respuesta fue, digamos, no es modelo, todavía es incipiente, pero como mecanismo de atención humanitaria a población migrante mediante centros de atención e iniciativas para la atención de servicios de salud y educación. O sea, en realidad no fue tanto relacionado con la vivienda, sino fue relacionado con el acceso a la información, ¿no? Porque muchas veces, seguramente, esto también lo vimos en la clase de migraciones ayer, la problemática es acceder a la información. Entonces, Colombia lo que hizo fue trabajar sobre específicamente esta posibilidad de acceder a la información de servicios de salud, de educación y servicios de vivienda. Por último, el caso mexicano, ya se llama Construye en tu Tierra, ya tiene que ver con la problemática de muchos mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos. Entonces, para favorecer el retorno de esta población, este programa de vivienda para personas inmigrantes, que volvieron a entrar en el país, desarrolla el método de la autoproducción de la vivienda en terreno propio, con el cual apoya, digamos, a todos los connacionales que viven en Estados Unidos para que tengan su propia casa en suelo mexicano, a través del método de la autoconstrucción. Entonces, estos son un poco, digamos, algunas fotos del programa de vivienda para migrantes de Chile y del programa Construye en tu Tierra. Y dejo, digamos, el espacio y la palabra a todos que quieran, digamos, intervenir, y también me gustaría si nos pudieran contar más de la aplicación de la brújula en Luján, que creo que puede ser muy útil para, digamos, entender un poco cómo se baja el instrumento. Gracias, Francesca. No sé si, Marila, si querés encarar vos y yo te complemento, pero básicamente ese es otro curso, ¿no? No, el curso de la brújula es otro, pero me parece bien traerlo a colación en relación a los temas migratorios, ¿no? ¿Querés encarar vos, Marila?
No, pero eso es, Mari, un poco, yo diría lo que es la metodología, porque pequeña aclaración, si bien es un método muy expeditivo o intenta hacerlo, lo damos en otro curso porque puede un poco desvirtuar un poco el espíritu de la clase, ¿no? Yo lo que quería más que nada, haciendo alusión a lo que decía Francesca, es la aplicación en municipios de un método como este tiene 3 virtudes y 3 defectos, me animaría a decir, ¿no? Tiene como virtud lo que ya mencionó Francesca, es expeditivo, se hace y es un producto en sí mismo, ¿no? Que el municipio lo toma. Segundo, es muy flexible, es otra virtud, ¿no? Nosotros un poco lo que le estoy tirando a Mariela es, nosotros lo hemos usado para la actualización del código, para la inclusión de los barrios populares, y lo hemos de alguna manera también utilizado para el relevamiento o los autocensos en los barrios populares, ¿no? Entonces esa flexibilidad permite que cualquier municipio lo pueda adoptar, lo pueda llevar adelante. Y el tercero es un poco donde Francesca hizo el eje, que es la comparación entre datos de origen y destino en procesos o en tramos migratorios, ¿no? Estas son las virtudes. Ahora también les quiero mencionar los defectos y después le paso la palabra a Mariela, ¿no? Yo creo que un primer defecto, si se quiere como tal, pero es un método que visibiliza mucho los conflictos en el sentido de que todos sabemos que en cualquier proceso de urbanización, de otorgamiento de vivienda o lo que fuese, existen grupos diversos y un poco, y que esos grupos, seamos sinceros, están en pugna, ¿no? Compiten por la captación de determinados recursos. Todos sabemos muy bien que los barrios populares son solidarios y demás, pero en los barrios populares, igual que en el resto de la ciudad, se reproducen pugnas, ¿sí? Y una de esas pugnas tiene que ver con aspectos migratorios. Entonces, algo que un poco la brújula pone en evidencia es, y hasta lo estimula, el estudio de subsectores dentro de un propio territorio, ¿no? Y eso lo quiero enfatizar porque sabemos que es algo problemático y que adrede es problemático, ¿no? Pero que esto puede devenir en conflictos al interior de un municipio, ¿no? Puede ser que un municipio se entusiasma con la participación, pero todos sabemos que la participación está bien mientras me dé la razón, y si me empieza a generar conflicto, mejor no participo a nadie, ¿no? Y en ese sentido, en ese contexto lo pongo como una desventaja o no me animaría a decir desventaja, pero un tema a atender en particular. El otro aspecto que tiene la brújula es que al encuadrar ya un tema regulatorio, con un tema de percepción de derechos, con obras y con autoorganización popular, para ser muy sincero, está de alguna manera empujando a que la gente se autoorganice. Y esta autoorganización, si bien puede ser muy valiosa, de vuelta, dependiendo del signo político del municipio, puede ser vista como una amenaza, ¿no? Todos sabemos que si, aparte la brújula tiene toda una apuesta a la participación, en términos lo llamamos el participlan, a la formalización de procesos. Yo por lo menos he participado de muchos procesos que pueden haber tenido muy buenas intenciones, pero que terminan realmente muy mal, ¿no? Que terminan haciendo pelear a la gente o que terminan, no digo engañándolos, pero planteándole un escenario de planificación muy ideal, que eso irrita mucho al vecino, ¿no? Entonces, en ese sentido también estas apuestas por los participlanes, por los encuentros y la formalización de esos acuerdos es una búsqueda de querer concretar cosas y querer dejar acuerdos. Y esto también es otra cuestión de tensión, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo en los problemas, pero cuando estamos buscando soluciones, ahí surgen diferencias importantes entre los propios vecinos, ¿no? Y eso es otro segundo aspecto importante. Y el tercero tiene que ver con el final de todo esto, ¿no? Uno puede ser muy bueno en lo técnico y demás, pero finalmente hay alguien que termina decidiendo. Y si bien la brújula hace un énfasis fuerte en todo el monitoreo, la apuesta final es empoderar determinados actores para que sean esos propios actores los que defienden la viabilidad del proyecto. Eso también es meterse en un terreno muy político, ¿no? En un terreno donde ya no es solo un rol técnico, sino es salirse un poquito del rol de técnico o es incubar las condiciones para que sea más realizable, y en eso creo que está bien, pero también tenemos que ser muy conscientes de todas las implicancias que esto tiene, ¿no? Así que hechas las primeras salvedades,
del caso, que espero no haber sido demasiado negativo, pero me gustaba dar un paño, ya que estamos en un curso, un paño de realidad de cómo funcionan estas cosas, sobre todo en contextos migratorios. El instrumento es muy valioso, pero como todo instrumento hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Entonces, Mariela, si querés, contá lo de Luján. Ahí estoy, que tengo que prender el micrófono de los dos lados, porque si no queda después el silencio. Perdón que hoy tengo una compañía muy parlanchina. Ay, Luchi, estamos a full. Bueno, excelente la salvedad, es obvio, eso seguro. Yo les preguntaba si en algún momento quieren, en la parte práctica les podemos pasar como los tutoriales y todo para que ustedes lo puedan ir viendo, pero igualmente se requiere, como decía Fernando, como un curso aparte, entender bien la lógica y aplicación. Pero no sé si hay algún punto en particular que quieran charlar. No quiero ser muy redundante, pero es tal cual lo que Fernando decía. La aplicación en municipios tiene para mí algo sumamente positivo, que es estructurar la ejercitación, digamos, en un punto, ¿no? Como te ayuda a no hacer 1000 reuniones sin sentido, ¿no? Que la gente ya, en muchos casos, uno empieza un proceso que es nuevo como equipo técnico, pero la población ya vivió ese mismo proceso 20 veces, ¿no? De diferentes municipios que ya intentaron hacerlo. Entonces, esos diagnósticos eternos para nosotros son terribles a nivel técnico, pero igual es como que de alguna manera nos enviciamos, ¿no? Queremos saber todo y que seguimos preguntando y seguimos investigando, pero a la población local no le suma nada. Si después eso no deviene, digamos, en una información concreta, en algo bien organizado, en un proyecto y finalmente una ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, para mí, un punto fuerte de la brújula es ese. A nosotros, bueno, siempre utilizamos la brújula porque es parte del equipo, es lo que sabemos hacer. Hay un montón de metodologías que se pueden implementar, que lo importante es que uno esté estructurado, ¿no? Que no vaya a la nada misma a charlar con la gente, ¿no? Esto de ponerle voluntad y onda, bueno, nosotros nos vamos contentas porque estuvo linda la tarde, charlamos un montón, la gente estaba bien, pero en definitiva no logramos nada. Eso para mí son las reuniones más improcedentes, no le sirven a nadie, ni al equipo técnico ni a la población local. Y después una vez que tenemos la brújula, que logramos completarla, eso se puede... Hablame más bajito ahí, Luchi, 2 minutos. Eso lo podemos complementar con el trabajo en mapas para poder, la información que estamos trabajando, también localizarla y ser un poco más precisas en el levantamiento de información. Todas las herramientas que no hagan que la reunión dure 20.000 horas, no lo mismo. No podemos arrancar a las 10 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde porque arrancamos 10 y terminamos sin poder dar un cierre, digamos. Tiene que durar como mucho 2 horas, una reunión que realmente la gente pueda prestar atención y realmente estar en tema, porque tienen trabajo, porque tienen una familia, porque tienen su vida y también porque uno puede prestar atención cierta cantidad de tiempo, lo mismo, ¿no? Y bueno, también ahí una salvedad que también es importante en el momento de la organización es elegir un horario de manera consensuada, ¿no? Porque esto de que, como lo hablamos el otro día en la parte práctica con Ana Laura, ¿no? Esto de, bueno, hacemos la reunión el viernes a las 11 de la mañana porque es horario laboral y, bueno, yo estoy trabajando, ¿no? Y claro, pero no puede ir nadie, porque el resto de la gente también está trabajando, tienen que llevar a los chicos a la escuela, los tienen que ir a buscar, como... también genera un cierto trabajo, un trabajo fuerte para la comunidad en estar, en participar y hacer, y también genera mucho esfuerzo para el equipo técnico, eso seguro. Y bueno, creo que estamos todos siempre en la misma línea de que de la misma manera que trabajamos el diagnóstico de manera participativa,
vamos a generar los proyectos de la misma manera. Obviamente el equipo técnico va a aportar sus conocimientos técnicos, no es que uno va y dice, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Seguramente esa no va a ser la pregunta por ahí más que nos dé más frutos, pero sí, una vez que presentamos la síntesis de diagnóstico, decir, bueno, esto es lo que de cada uno de los ítems lo que encontramos, cómo funciona, cómo está el estado actual, cómo podemos resolverlo. Uno, desde el punto de vista técnico, va a dar todas las pautas del tema, ¿no? Pero la verdad es que es importante que la priorización de esos proyectos, que el cómo abordarlos, eso, si no es consensuado, también es muy difícil, ¿no? Y genera muchas rispideces. Algo que a mí siempre me gusta decir también es que tenemos que tener mucha cintura en muchas cosas cuando trabajamos en los barrios, sobre todo con los barrios populares. En todos lados creo que uno tiene que tener mucha cintura, pero en barrios populares hay que prestar mucha atención en algunas cosas. Primero, hay un tema de esto de generar expectativas, ¿no? Que es como un fantasma que aparece, también lo hablamos un poco el otro día. Yo diría que tenemos que tener cuidado de pasarnos en esto del paternalismo, ¿no? De bueno, no digamos esto porque la gente va a pensar. No, hay que ser claro, para mí hay que darle información precisa, concreta y lo más transparente posible. No cuidarse de lo que uno dice, sino decir lo que tiene que decir, digamos, ¿no? Esto de agarrar a la gente de la mano, ¿no? Bueno, los vamos a ir llevando por este camino, es muy naif, ¿no? Es pensar que nosotras tenemos algo o somos superiores en algún punto por tener un conocimiento técnico que no es real. En muchos casos van a tener más certezas en los barrios diciéndonos, porque ellos mismos construyeron muchas cosas que nosotros nunca hicimos, ¿no? Entonces, bueno, poder hacer como trabajar en un conocimiento integrado, ¿no? En común. Y bueno, después también todo un tema de perspectiva de género. Yo tengo la misma visión y nosotros siempre lo trabajamos desde el respeto, ¿no? Tener cuidado con las palabras está bueno y es importante, pero creo que lo más importante es darle el mismo lugar a todas las personas, ¿no? Y bueno, y ahí es clave hacer el mapa de actores, ¿no? Que ya lo hablamos y que en muchos casos en los trabajos prácticos no los vimos plasmados, pero sí lo hablamos en la parte práctica. El mapa de actores es clave, ¿no? Ver quiénes están en la reunión, tanto de la brújula, digamos, en el momento del diagnóstico, como en la generación de propuestas de proyecto, en la elaboración misma de los proyectos, quiénes están y quiénes tienen que estar, ¿no? Sabemos que hay actores que son realmente claves, que si no están en ese día, nos va a traer un montón de problemas. Entonces, la convocatoria puede ser abierta, pero hay algunos que tenemos que invitarlos con más énfasis y asegurarnos de que estén enterados de esa reunión y que puedan participar. Y no estoy hablando solamente de las personas claves en los barrios, ¿no? También estoy hablando de las personas que toman decisiones, ¿no? Si no hay alguien del municipio que realmente pueda tomar una decisión, o sea, si nos mandan al chico que hace los mandados o a la directora de un área que no tiene nada que ver, está buenísimo que haya alguien del municipio, pero la verdad es que no nos va a sumar demasiado. Entonces, bueno, para los que están del lado del municipio, ver a quiénes de su equipo van a mandar, si no, ustedes no pueden ir, que tengan capacidad de tomar decisiones, y si están del lado de las organizaciones sociales, asegurarse de que esas personas estén también, ¿no? Bueno, fue así como un recorrido medio rápido. Seguro de cada uno de los temas podemos hablar 1000 horas. No sé si hay alguna otra, por ahí, alguna pregunta puntual que se les ocurra. Yo quería retomar un poco la pregunta de José Luis. Ay, perdón. ¿Alguien habló? No. Bueno, la pregunta de José Luis, porque yo lo que observo con lo que concierne la temática de las migraciones, la verdad que es muy difícil de contar buenas prácticas de integración de migrantes, porque por un lado no las hay,
o si las hay, no están relacionadas con específicamente la integración urbana en términos, por ejemplo, habitacional. O sea, todas las fallas de la recepción, de la integración migratoria, para mí pasa a través de esa falla en capacidad de recibir el migrante y darle ciertas oportunidades de acceso a la vivienda, siendo que obviamente en Argentina sobre todo ya la población misma argentina tiene un déficit habitacional cualitativo y cuantitativo tal que obviamente es muy difícil pensar de encarar políticas específicas para migrantes, pero yo creo que es clave que haya adentro del organigrama de municipios unidades específicamente abocadas al tema migratorio, sobre todo en donde hay problemáticas específicas. Y volviendo a la pregunta que me hacía José Luis de los datos, yo creo que ahí es clave hacer muestreo y encuestas con muestreos, o sea, establecer un criterio de muestreo estratificado que te dé la pauta de cuál es la condición específica de la población migrante, porque estas son datos sin los cuales no podés operar. O sea, si no tenés esos datos, te es muy difícil relevar, digamos, un poco la situación y a partir de eso diseñar políticas. Por eso que también esta clase tiene un sentido, ¿no?, de hacer una revisión de cuáles son los métodos de cálculo de la población, cómo se calcula, cómo se proyecta la población, porque esto es parte clave de, normalmente en la consultoría, ¿no?, los sociólogos son más abocados a esa temática porque saben hacer buenas mediciones y buenos análisis sociodemográficos. Es por eso que también es muy importante trabajar en equipo, mezclando un poco los skills, ¿no?, las capacidades de cada uno. Pero yo creo que para lo que concierne la migración en particular, habría que empezar a pensar organigramas distintos que tengan en cuenta, digamos, las problemáticas específicas de organigramas distintos y acciones distintas de la política de vivienda en el país, que tenga en cuenta específicamente la población migrante, así como lo vimos en el caso de Brasil, de Chile, de México y de Colombia. Entonces, empezar a diseñar políticas para migrantes, pese a que, digamos, puede haber un rasgo muy quizás discriminatorio, o sea, no discriminatorio, pero que discrimina de alguna forma cierta población con respecto a otra, y ahí me gustaría un poco escucharlos a aquellos que tienen quizás en su experiencia laboral han enfrentado problemáticas relacionadas con la cuestión migratoria, en particular en las ciudades. Cómo se hace, cómo se trabaja, digamos, cuáles son las experiencias de ustedes. A ver, no sé si es válido un poco, pero casualmente vos estás diciendo lo que pensaba en este momento, que no he escuchado, no sé si habrá, digamos, a nivel nacional alguna política con el tema de migraciones, como los planes que decías de Chile, Colombia, todo lo demás. Allá por los años 80 aproximadamente aquí en Santiago se dio un fenómeno de migración de comunidades coreanas, que creo que por convenio del gobierno nacional, donde la provincia se adhirió y generó un espacio, o sea, no lo trató dentro de la ciudad, pero sí, no sé si en el convenio estaba previsto, fue en el interior de la provincia donde le generaron toda una infraestructura para que puedan radicarse cierta cantidad de familias, digamos. O sea, esta radicación consistía, por supuesto, en vivienda y un área productiva individual, digamos, de manera de que puedan generar su propia, dentro de sus formas de vida, la producción para que eso pueda salir. Calculo que por la falta de continuidad en el acompañamiento a ese tipo de situación, a los
3 o 4 años, digamos, la población comenzó a migrar hacia la ciudad, empezó a abandonar aquello que, bueno, que seguramente requería de algún esfuerzo más y de algún otro acompañamiento, y se empezaron a trasladar a la ciudad y a hacer otro tipo de actividad, o sea, más que nada actividades comerciales. Y se empezó a conocer a todos los locales de los coreanos, como después fueron de los chinos, pero de los coreanos, y creo que hoy en la actualidad no quedó nadie en esa comunidad, solamente gente de la zona, y esta infraestructura quedó ahí vacante, que seguramente nadie sabe ni en qué situación de legalidad puede llegar a estar, ¿no? Pero creo que es la falta de política y continuidad. Sí, totalmente, o sea, seguramente falta de política y de continuidad, pero por otro lado pensaba, ¿no?, en cómo atender a ciertas situaciones en donde los migrantes tienden a, en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, que son los casos que yo más conozco de la cuenca de Reconquista, de San Martín, tendieron a instalarse en lo que fueron históricas tomas de tierra que después se convirtieron en asentamientos, y por una red de contactos, porque también así funciona la migración, fueron llamándose, sobre todo de Paraguay, a vivir a los barrios. Entonces, ahí pasa por el tema de la falta de información a veces. O sea, muchas veces la cuestión migratoria se resuelve adentro de un contexto de lazos familiares. Y el Estado está faltando en esa red de contención y de, digamos, de ayuda mutua hacia un mejor acceso. Por ejemplo, pienso a toda la vivienda vacante y vacía que hay en las ciudades y que se podría utilizar con programas puntuales y específicos para hospedar, digamos, población migrante que por ahí pasa por las ciudades del norte para después llegar a Argentina, ¿no? Porque muchas veces también hay ese fenómeno, que las ciudades destino, a veces hay ciudades de tránsito antes de haber ciudades de destino, ¿no? Entonces, pensar también a la temporalidad del fenómeno migratorio es parte de cierta inteligencia de las políticas, pero eso se hace con datos. Entonces ahí volvemos al tema eje de la clase, ¿no? La importancia de producir buenos datos para poder mejorar, hacer mejores políticas públicas. Sí, o sea, otro, digamos, un fenómeno aquí interno, digamos, que uno conoce de la provincia es también lo que vos decías, que se empiezan a instalar y por familiares empiezan a llamar. O sea, la provincia de Buenos Aires siempre ha sido la atracción del interior, digamos. Entonces, nosotros tenemos casos de pueblos enteros que prácticamente hoy, si vas, encuentras a casi todos viviendo en un determinado lugar de la provincia de Buenos Aires, que es donde a través de lo que llamaban los centros de residentes, que era la manera donde se agrupaban y mantenían algunas características de su forma de vida, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ellos sí tenían, tengo entendido, tenían registro de toda la gente que iba. Entonces, si vos querías encontrar a alguien por decirte, de un pueblo de Atamisqui, aquí en Santiago, ibas a los residentes santiagueños y ahí tenían un registro de todas las personas de Atamisqui que habían ido a radicarse en esa zona de Buenos Aires, ¿no? O sea, eso ha sido un fenómeno. Hoy no sé cómo estarán manejándose, ya pasó mucho tiempo, pero hubo toda una época donde eso estaba funcionando así. Bueno, a los fines por ahí prácticos del estudio de la implementación de la brújula, también si eso se ubica en una porción de territorio puntual, podría ser un motivo para delimitar como una subzona también, ¿no? En muchos casos encontramos, en algunos casos la población por ahí migrante está dispersa, ¿no? Está mezclada, integrada al resto, pero en algunos casos no. Y en ese caso se puede trabajar separadamente, obviamente con ánimos de integración, ¿no? Pero para el análisis puede servir realizar una brújula particular de ese sector. Y en algunos, por ahí pensando en algunos casos de
estudio que haya aparecido una población migrante así más fuerte. Recuerdo trabajando en el municipio de Pilar, había una comunidad paraguaya que estaban muy organizados y que tenían directamente, estaban organizados, estaban, ¿cómo se dice? Tenían una personería jurídica y todo, tenían un presidente, bueno. Y pasaba que cuando armábamos las reuniones abiertas así a la comunidad, que se difundía la convocatoria, no venían, ¿no? Entonces, lo que sí hicimos en uno de los primeros encuentros que utilizamos para armar ese mapa de actores y hablamos con la población local a ver quiénes eran los referentes más importantes, etcétera. Y salió el tema y bueno, sí, tuvimos que ir y hacer una invitación personal, ¿no? Y decirle, bueno, miren, nosotros comprendemos que ustedes son parte de este lugar, están viviendo en este sector, etcétera, y se integraron. Pero ellos se movían como una unidad de por sí, ¿no? Entonces ahí era más complejo porque no tenían un espacio definido en territorio, no es que esa manzana era de la comunidad paraguaya, ¿no? Entonces era difícil de trabajarlo, pero se trabajó de manera integrada, haciendo todas las salvedades. Cuando se hacían las preguntas, se explicaba en cada uno de los aspectos de los factores cómo funcionaba la comunidad. No sé si hay... Sí. Perdón. Dale. No, que eso también es la gracia de las encuestas, ¿no? O sea, las encuestas lo que te permiten al diseñarlas vos, o sea, el censo son datos que de alguna forma son construidos y vos lo único que podés hacer con el censo es analizarlos o cruzar variables, jugar con las variables, pero al construir una encuesta, seleccionando, al hacer un muestreo estratificado, seleccionando cierto territorio, así como decía Mariela, seleccionando cierto territorio, también podés levantar las variables que más te interesa trabajar, ¿no? Y construir una serie de indicadores. Entonces, para población migrante, construir un cuestionario de preguntas que tenga que ver con su situación específica, ¿no? Y seguramente hay buenos modelos, si quieren puedo buscar algunos modelos específicos de preguntas de cuestionarios para población migrante y compartírselo. Yo creo que puede ser útil, no sé si en su práctica profesional o, digamos, como herramienta. Ana Laura, ¿vos querías comentar algo de antes? Sí, acá en Comodoro también nos pasa que hay un barrio que es un asentamiento, originalmente inició como un asentamiento, que ya a esta altura se le llama el barrio de los paraguayos, justamente yendo a lo mismo que decía María. Si bien no están organizados de esa manera, son todos inmigrantes paraguayos que vienen a trabajar en la construcción, no es que... y son todos paraguayos, no hay bolivianos, los bolivianos se asientan en otro lado, digamos, que está como muy marcada la diferencia. Sí, lo que vemos es eso, que se asientan siempre más o menos tratando de estar todos juntos. ¿Y el municipio tiene específicas políticas para ese asentamiento o es una forma autogestionaria de...? No, la realidad es que no tienen, originalmente no tenía nada, ahora estamos tratando de gestionar mediante el RENAVAP de poder mejorar el asentamiento que ya está, claramente. Claro, pero siempre llegamos tarde. Claro, como política adentro del marco de RENAVAP, digamos, de mejora del hábitat. Sí, tal cual. Claro. Bueno. Yo les quería dar un comentario, un poco sacándolo de la región, ¿no? De América Latina, en relación a esto que vos hablás, Francesca, de las buenas prácticas, ¿no? Y el uso de los datos y demás, y los quería llevar un poco a casos un poco más extremos, pero que a lo mejor cuando uno mira el extremo entiende más la realidad local, ¿no?
En África estamos hablando de procesos migratorios de millones de personas, ¿no? Como que estos temas de integración y demás, en contextos así de guerras o de desastres naturales como se avecinan, y abro un paréntesis, no los quiero asustar, no es que quiera, pero sí me parece importante aprovechar estos espacios de cursos para ir generando cierta gimnasia en pensamiento profesional en resolución de temas ya a nivel más extremo, ¿no? Muchas veces, y no es mi intención debatirlo ni nada, simplemente cuestiones que no están resueltas para las propias agencias. Vos mencionaste OIM, pero por ejemplo, muchos de estos casos los resuelve la ACNUR, ¿no? Como la agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, donde una de las cosas que yo he aprendido, por lo menos trabajando en esos contextos, es que es muy importante tener una política de integración. Yo me acuerdo de los primeros trabajos que yo hice en África, me chocaba mucho cuando entrevistaba a algún ministro y me decía, no, los inmigrantes déjalos bien fuera, déjalos afuera de la ciudad porque si lo dejas adentro genera mucho lío. Y a mí me sonaba, che, qué discriminatorio, qué terrible, intentando desde las agencias de la ONU convencerlo que... Y después de darme cuenta por todos los líos que se arman cuando tenés situaciones de estas, que en ciertos contextos no está mal segregar, ¿no? No está mal decir, bueno, para determinados grupos, dada la magnitud que tiene y por las diferencias de culturas que hay, manejarlos, proveyendo servicios, dándole asistencia, pero no intentando mezclar a todo el mundo en todos lados, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces nosotros por formación profesional tendemos a ser muy naif y nos falta un poco, si me permiten la expresión, de calle, ¿no? De entender cómo funcionan las comunidades, cómo se vinculan y que no está mal a veces las cosas que se dan naturalmente. Que por supuesto hay que revertir situaciones que sean violatorias de derechos, pero hay que hacerlo con una mirada muy del territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he visto fracasos totales a nivel de muchos programas que son diseñados a lo mejor en Europa y se piensan con una lógica de integración y que tratar de documentar y qué sé yo, y que después a nivel de lo que le pasa a alguien que tiene que cooperarlos, que era por lo menos mi caso, yo me dediqué muchos años a armar campos de refugiados, campos de desplazados, campos de inmigrantes, y hay cuestiones muy básicas, como es con qué material vamos a construir estos enormes asentamientos, y el tema de la sustentabilidad, ¿no? Entender, bueno, si lo llevamos más a nuestro contexto, quizás no es tan dramático, sin embargo, cuando vemos el volumen de obra que habría que llevar adelante para atender a solo los barrios populares, estamos hablando de decisiones muy grandes, ¿no? Y un poco lo que Mariela mencionaba, el proyecto de Luján, eran 8 barrios muy complejos, muy difíciles, que yo realmente jamás recomendaría al intendente recomendaría una política de integración de esos barrios, pero no recomendaría que esos barrios tengan prebendas con respecto al ciudadano medio, porque yo creo que una buena política migratoria, primero, no creo que hay que hacer políticas migratorias separadamente, ¿no? Eso es terrible, cuando las veces que se han intentado hacer políticas especiales para inmigrantes, y es un poco lo tramposo de este tema, lo que se llama discriminación positiva, puede ser malísimo, porque yo me acuerdo a los Dinka en África, con la misma política de discriminación positiva, se les daba paquetes de vivienda porque era un pueblo que había estado peleando la guerra, entonces se los quería desmovilizar, dándoles vivienda como una forma, se les daba una vivienda a cambio que entreguen las armas, ¿no? Bueno, se quedaban con las viviendas y las armas. Entonces después los propios dinkas dominaban al resto de la población, ¿no? Entonces, políticas, hay que ser muy claro en que el inmigrante, cuando está en un territorio, ¿cuál es su estatus jurídico? Si es alguien que está planeando quedarse en ese territorio, se lo trata como un ciudadano, punto. No tiene ninguna prerrogativa. Si es alguien que está pensando en regresar a su lugar de origen, lo mejor es separarlo, ¿sí? Que viva en un lugar hasta que se resuelva su situación. Esto pasa mucho en América Latina con los desplazados por inundaciones, por ejemplo, ¿no? Que en general cuando llega la gente dice, uy, pobres, están mal, se los integra, por ejemplo, en estadios y después es muy difícil desalojarlos, ¿no? Porque después capaz que no pueden volver. Entonces es muy importante tener reglas muy claras
muy precisa. Yo creo que el curso este que está Francesca mencionando intenta eso, ¿no? Empezar a dar herramientas muy claras, muy concisas, porque si bien la migración es un gran tema de investigación, el motivo es un tema de planificación, ¿no? Para un planificador no es desconocer estas distintas naturalezas de los inmigrantes, de los nativos, sin tener una mirada con cierto nivel de experiencia, genera muchos líos, ¿no? Entonces, si es un desplazado, resolución inmediata, separada, no mezclándolo con el nativo, porque ahí es donde después tenés problemas. Y si es una población que es inmigrante externo o internacional, eso es lo que se llama en el lenguaje de Naciones Unidas, es un refugiado, es alguien que cruzó su frontera, ese tiene otro paraguas legal, ¿no? Entonces, acá hay un componente legal muy fuerte que hay que tenerlo en cuenta. Algo, por ejemplo, que está sucediendo en la Argentina, está creciendo mucho la inmigración africana, ¿no? Los inmigrantes africanos, dependiendo en qué condición llegan, si son refugiados, tienen ciertas prebendas. Y está bien, y es responsabilidad del Estado argentino atenderla, porque es parte de su compromiso en la Asamblea de la ONU y demás. Si llega como un inmigrante informal, que era un poco lo que ayer nos mostraba Susan, que fue en el otro curso, si es informal, no tiene, y ojo, pueden ser repatriados, puede ser deportado, entra en todo un tema de un limbo migratorio, hay que ayudarlos también, pero entra en otra categoría. Entonces, simplemente el último de este comentario, por lo menos por mi parte, es cuidado, atendamos muy bien el estatus legal de esos grupos que se van asentando, porque no tener claridad en esa legalidad, diría, de cada una de estas condiciones, nos coloca nuestros planes en situaciones de alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, nada, ese era el comentario. Guarda de discriminar muy bien, y ahí abrevo lo que decía Francesca, contar con buenos métodos de discriminación de habitantes, y volviendo a la clase, el tema demográfico, ¿no? Las demografías, por ejemplo, de localidades que sufren procesos migratorios. Me acuerdo de algunos lugares en África, la población tenía, no sé, 2.000 habitantes y los desplazados eran 500.000, ¿no? Entonces, es una diferencia muy, muy abismal. Entonces, ahí los números cuentan mucho, ¿no? Para quién planificamos, cómo planificamos, mezclamos, no mezclamos. Todo ese tipo de cosas le da al planificador una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Esto para mí es clave lo que decías de cómo abordar cada uno de esos grupos según su cuestión más legal y su intención también, ¿no? Eso para mí es clave. Es clave porque la diferenciación de cómo se va a tomar desde el momento del diagnóstico, y ni hablar que de la planificación, pero para mí son dos cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta desde el principio. Bien, igual los invito a que den una mirada a la bibliografía, tanto el manual de la CEPAL sobre demografía, que está muy bueno y es muy claro y muy completo, digamos, tiene, como les decía, todo un apartado final sobre cómo se mide, cómo se mide la migración en los censos poblacionales, los registros y las encuestas. Y por otro lado, el documento Inmigrando del BID, producido por el BID, que tiene, por un lado, todo un estado de situación de la cuestión de la migración en América Latina, y por otro tiene un segundo tomo que son todas buenas prácticas desarrolladas en el mundo, o sea, llevadas adelante en el mundo, pero digamos hay buenas prácticas a varios niveles, en relación con la cuestión migrante, ¿no? A nivel de integración socioeconómica, a nivel de integración a la vivienda, a nivel de, digamos, a varios niveles de la vida, de alguna forma, y me parece que son dos textos muy útiles para informar mejores políticas públicas de alguna forma. Muy bien.
¿Cómo es, María? Ahora hay una segunda parte de... Sí, si les parece hacemos un cortecito y después, Fran, vos si querés te liberamos, si querés quedarte, súper bienvenida, pero siempre a las docentes las liberamos acá por si tienen otras cosas para hacer. Así que después nos quedamos en la parte práctica para ver los avances de los trabajos. Dale, bárbaro. ¿Quieren que volvemos en 10 minutos, así no lo hacemos muy largo? No sé, Fer, ¿qué te parece? Dale. Sí, me parece bien. Bien. Listo.